yo creo que siguiendo un poco con esa misma temática que él ha planteado y que está alrededor de todas las mesas y todas las ponencias que hemos tenido, tenemos una mesa redonda con el tema general del futuro del e-learning en la Universidad 2.0, en la Universidad Bazar o en la Universidad Catedral. Entonces, de todo esto un poco tendremos que hablar después de escuchar la ponencia de Gorka Palacio ayer y la ponencia de hoy, de Antonio Dorreis, hablando del e-learning al learning. En la mesa tenemos la suerte de contar, en primer lugar, con Elena Bárcena. Gracias por venir. Gracias a ti. Profesora titular de Lenguas Extranjeras en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid y responsable también de un grupo de investigación que se llama Atlas, Aprendizaje de Lenguas asistida por ordenador, es su campo de trabajo. Tengo también al profesor Antonio Bautista García Vera, catedrático de Didáctica y Organización Escolar, creo que seguramente muy conocido por todos vosotros, que ha venido volando, nunca mejor dicho, hoy mismo desde su Universidad Complutense de Madrid, solo para asistir a este evento, y te lo agradecemos enormemente el esfuerzo que has realizado. También está recién llegado el profesor Tim Reed, que además de, en fin, conocido por muchas cosas si lo buscáis por ahí, pero especialmente quiero citar que es vicerrector adjunto de tecnologías emergentes en la UNED, que da hasta miedo. Y ya tenéis la fortuna de conocer estos días a Antonio Dorreis, que ha estado con nosotros desde el principio del Instituto Graal de Portugal, de Lisboa, digo bien, en Portugal. La mecánica de la mesa redonda va a ser muy sencilla. Nosotros hemos preparado un pequeño guión en base a preguntas. En vez de dar la palabra a cada ponente y que esté 10 minutos hablando, yo voy a lanzar una serie de preguntas como moderador. Voy a dar la respuesta, en fin, la opción de responder a 2 de ellos de manera breve. Queremos que sea un poquito ágil y naturalmente en cada pregunta, en cualquier momento, ustedes pueden intervenir, que son los protagonistas verdaderos de esta sesión que aquí nos reúne. Por lo tanto, con completa libertad para poder intervenir en estos tópicos que vamos a ir tratando. ¿De acuerdo? ¿Queda claro la mecánica? Muy bien, pues sin más, como tenemos poco tiempo, vamos a empezar directamente. Y casi podíamos empezar por lo que señalaba el profesor Antonio Dorreis esta mañana, enlazando con lo que decía el profesor Palacio ayer, ¿no? ¿Qué es el e-learning? Esa es la primera de las cuestiones. ¿Qué es el e-learning? E-learning 2.0 es el evento que nos reúne y sin llegar al 2.0 preguntamos ¿qué es el e-learning? Ya nos decía Antonio, citando a Rosenberg del año 2001, que la enseñanza a distancia puede no ser e-learning, pero el learning es enseñanza a distancia, etc. La idea es ¿qué es e-learning? Antonio. Bueno, en primer lugar, muchas gracias y es un placer estar con vosotros. La cuestión, digamos, es explicitar y repetir aquello que vos ha dicho en la primera parte de este debate. E-learning es la utilización de las tecnologías, independiente si estás en tu aula o tu clase presencial o si estás trabajando a distancia. Es utilizar tecnologías en formato asíncrono y en formato síncrono. Y el síncrono puede ser presencial cara a cara o puede ser en formato virtual. Digamos, esto es e-learning hoy. E-learning ha terminado solo PDFs, ha terminado solo las actividades, digamos, interactivas asíncronas, foros, wikis, etc. Y tenemos igualmente las aulas virtuales con actividades interactivas síncronas. Esto, digamos, es una herramienta, es más que una herramienta, es una actitud, es un conjunto de competencias de los profesores. Y esto será e-learning hoy y, digamos, mañana lo veremos. Sí. Antonio 2, Antonio Bautista García Vera, por favor. Antonio A, Antonio B, no, aquí 1 y 2. ¿no? Sobre todo Antonio B, porque soy Antonio Bautista. Exacto. Sí. Gracias a la organización por la invitación.
Bueno, pues los compromisos docentes, ayer tenía doctorado de 7 a 9, es la implantación del posgrado de Pedagogía en la Universidad Complutense, era la 4ª sesión con 60 alumnos y por eso no pude venir. El último vuelo era a las 9:20 de la noche, yo terminaba a las 9, entonces por eso hemos madrugado y he hecho madrugar aquí al comité organizador que ha ido a buscarme. Creo que estos foros pues son beneficiosos porque ya no solo nos permiten poner cara a muchos nombres, sino también porque, bueno, saludas a viejos conocidos, conoces a nuevas personas y sobre todo aprendes, ¿no? Y puedes compartir pues estos temas, ¿no?, que nos preocupan a todos. De acuerdo con lo que dice Antonio, e-learning pues son esas situaciones de enseñanza mediadas, ¿por qué? Por productos del desarrollo tecnológico, de acuerdo, presencial o a distancia. Yo me gustaría añadir 2 aspectos. Los productos del desarrollo tecnológico continuamente, como el propio desarrollo tecnológico hace, está incorporando nuevas herramientas. Esas herramientas son producto de intereses de grupos comerciales, de grupos económicos. Son herramientas que nacen con unas funciones para hacer algo. No siempre esa función primaria o esencial está vinculada a la enseñanza. Posiblemente, como responden a esta situación de globalización económica, de transmisión inmediata de información, rapidez y, sobre todo, almacenamiento masivo de la información, posiblemente tiene otras funciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando hablamos de e-learning? Primero, distinguir entre la dimensión instructiva o esencial que tiene esa tecnología. Por ejemplo, tenemos un foro ¿para qué? Para que nosotros podamos ir presentando informaciones sobre un tema. Esa es como la función primaria, ir ahí colgando de forma permanente en un foro, es decir, una intervención sobre un tema mediado por estas herramientas y queda ahí. Alguien va participando, suele leer la última o las 2 últimas y continúa. O incluso estos reproductores digitales de información audiovisual. ¿Para qué se utiliza? Para ver esos documentos, ¿no? Bueno, esa es la función instructiva, ¿no?, que tienen estas herramientas, hacer para aquello para lo que fueron diseñadas. Tenemos que quedarnos con andar eso que ya han andado o con esa función básica que le han dado quienes han diseñado esas herramientas. Creo que dentro de e-learning, ya indistintamente del prefijo o del sufijo que vayamos a incluir, tenemos que incluir la dimensión práctica o la dimensión ética de esa tecnología. ¿Qué significa frente a la dimensión instrumental de hacer para aquello que habían nacido? Que desde la enseñanza tenemos que considerar estas herramientas como productos que nos permiten hacer aquello que en cada grupo concreto, en un lugar y en un momento determinado, precisan para responder a necesidades propias. ¿A dónde voy? Que además de la función instrumental, esas funciones primarias que tienen estas herramientas, tenemos que redimensionar, tenemos que demandar nuevas posibilidades a esas herramientas que ya tienen como funciones secundarias para entender 2 ejemplos y ya termino. Por ejemplo, el foro. El foro estaba pensado para ir colgando opiniones, pero está pensado el foro para generar espacios de quietud. Espacios de quietud, reflexión, pensar sobre un discurso, pensar sobre las diferentes participaciones, generar momentos donde podamos analizar puntos de vista diferentes e ir construyendo nuestro propio punto de vista. Esta mañana se hablaba que, además de instruir en la enseñanza, tenemos que formar, además de un conocimiento técnico de las herramientas, que es básico, tenemos que procurar otra dimensión en los humanos, que es poner en funcionamiento los procesos mentales superiores. Eso es formar. Instruir es conocer cómo es una herramienta, cálculo, álgebra, pero formar es que sean capaces de analizar, de emocionarse ante el color de la luz, de poner en funcionamiento la reflexión. Eso es formar. Introducir en unos valores. Entonces, si nosotros somos capaces de redimensionar la tecnología, podemos utilizar estas herramientas para que piensen, para que analicen, para que tengan esos momentos de quietud. Uno no puede introducirse en unos valores si no tiene
tranquilidad ante una herramienta para poder analizar el contenido que hay ahí. Por ejemplo, estos reproductores digitales de grabaciones audiovisuales. ¿Para qué se utilizan? ¿Cuál es la función primaria? Ver un documento. Dais a la tecla play y entonces veis ese documento que está ahí adjunto. ¿Estáis de acuerdo que estos reproductores digitales tienen también la posibilidad de utilizar una función que es la pausa? A que si nosotros utilizamos la pausa cuando estamos viendo un registro de lo que ocurre en un aula o en un centro, a que podemos paralizar la imagen, a que podemos analizar y reflexionar sobre esos espacios, sobre cómo están los diferentes participantes ahí organizados, sobre esa comunicación no verbal que decía Antonio esta mañana, a que ese reproductor digital respecto a la función básica que es ver, también si le reasignamos esta función de analizar una información, a que nos permite reflexionar. Eso sería un espacio de quietud, tener una imagen ralentizada, quieta y analizar cómo están los diferentes elementos ubicados para luego continuar. ¿Vais viendo? Se fomenta la reflexión, la percepción. Si nosotros, para formar, nuestros alumnos han grabado las diferentes tonalidades de la luz del día en una pared, cerca del colegio, cómo la luz a las 9 de la mañana es diferente a la luz del mediodía y de la tarde. 5 segundos en cada una de las horas a lo largo del día, de forma continua. Parece como que al reproducir eso y darle continuidad, que si hablase, como si hablase ese muro. Son cosas que nosotros hacemos allí con nuestro alumnado. A que si esa persona que está distante, mediada por estas herramientas, al reproducir y poder ir pulsando en cada uno de los momentos cómo está la luz en esa pared que hay enfrente del colegio, puede analizar y puede emocionarse ante esa tonalidad de luz. ¿Y qué hemos hecho? Reasignar una nueva función, redimensionar, no solo verla como una herramienta técnica para instruir, sino como una herramienta práctica, ética, que permite poner en funcionamiento los procesos de análisis, de reflexión, etc. Entonces, de acuerdo, e-learning es enseñanza mediada. Yo hablo de enseñanza más que de aprendizaje. El aprendizaje es el resultado de toda esa preocupación nosotros como enseñantes, ¿no? Generar situaciones donde con estas herramientas podamos generar esos espacios de quietud, ralentizar los procesos para poder vivir los valores. Los valores se viven aprendiéndolos, aprendiendo situaciones donde están inmersos, solidaridad, etc. ¿Vale? Muchas gracias, Antonia. ¿Algún comentario? Bueno, por favor, sí. Por favor, Elena. No, simplemente añadir que en cuanto a e-learning, que claro, proveniendo de una universidad a distancia, uno de los objetivos fundamentales para nosotros es el de estrechar distancias con nuestros alumnos, y es en mi institución y en muchísimas otras tradicionalmente presenciales hay un giro claro hacia la adopción de estas tecnologías de la información y la comunicación para estrechar distancias con alumnos que están dispersos geográficamente o muy ocupados con vidas profesionales y personales complejas y en fin, colectivos que no tienen acceso a las aulas y tal. Y entonces, bueno, que quería destacar esta función. Y si me lo permites, también decir que estoy plenamente de acuerdo con lo que han dicho Antonio, bueno, en particular Antonio Bautista, sobre la dimensión instructiva de la tecnología y la necesidad de adaptar y de reflexionar sobre sus usos, pero yo diría incluso cuestionar su utilidad, ¿no? Recientemente acabamos de tener un congreso en la UNED sobre e-learning para lenguas, para idiomas, y la verdad es que una de las bueno, todos los investigadores trabajábamos en este campo, pero una de las ideas o una de las conclusiones del conjunto del Congreso fue la necesidad de cuestionarnos la validez cognitiva en un momento, o la aplicabilidad cognitiva en un momento dado del uso de las nuevas tecnologías para bueno, procesos educativos muy concretos. O sea que sí que es verdad que hay que adoptar un enfoque muy crítico y muy pedagógico sobre su uso, porque a veces, bueno, uno
quiero decir, hay como una gran afluencia continua, demasiado rápida, ¿no?, de todas estas tecnologías que vienen surgiendo, y entonces hay que, desde luego, encontrar espacios de quietud ya por parte del profesor y un enfoque, y encuentro que muy crítico, sí. Una puntualización. Puntualizado queda. Me permiten, insisto, cuando queráis intervenir, cualquiera de vosotros, por favor, nos lo indica y le daremos rápidamente la palabra. Hay una segunda parte de esta pregunta que yo creo que responde a lo que comentaba también Antonio Dorreis al principio, ¿no? Si una importante revolución en el futuro no será el e-learning desapareciendo la E del e-learning, ¿eh? ¿Cómo veis? ¿Vamos por esta dirección? ¿El learning se va a hacer e-learning? ¿El e-learning se va a hacer learning? ¿Son dos cosas separadas y distintas? Tim, por favor. Yo creo que hasta un cierto punto es inevitable. De la misma forma que creo que fue el autor de ciencia ficción, Arthur Clarke, dijo que claro, con el progreso la tecnología deja de existir. Que lo que quiere decir es que las interfaces son tan sumamente sofisticados y transparentes que no nos damos cuenta que obviamente estamos interaccionando con un objeto con tecnología emitido. Y eso es un poco inevitable, porque también estuve comentando a Antonio en el café que hace un par de semanas estuve en un congreso en Lisboa montado por la Berta sobre aprendizaje a lo largo de la vida, y yo creo que eso, digamos, es una demanda de nuestra sociedad, es una cosa que estamos viendo, que yo de joven lo que tenía pensado es, bueno, ir a la universidad, sacarme mi licenciatura y ya, hasta siempre, y no tener más contacto con mi universidad. Pero ¿qué pasa? Esto ya no es la realidad, porque posiblemente con 18, 19 años puedes permitirte el lujo de ir a la universidad y pasarlo bien durante unos años y sacar un título. Pero ¿qué pasa ahora hoy en día? Pues es diferente, porque vamos a la licenciatura, unos años más tarde cogemos una máster, un doctorado, y luego queremos títulos profesionales, y este proceso sigue. Para luego tener promociones en el trabajo necesitamos más formación, e incluso cuando ya a partir de los años 55 que nos llaman mayores, entonces ya tenemos, digamos, aún en la universidad de terciaria, entonces que ofrecen otro tipo de formación. Entonces, si realmente la única forma que podemos participar en este proceso, como ya tenemos trabajos y familias y responsabilidades, no podemos dejar todo, irnos a la aula y disfrutar de un contacto cara a cara, tiene que ser a distancia. Entonces, claro, una parte de la educación a distancia muy importante hoy en día es, digamos, la utilización de las TIC, evidentemente. Entonces, yo creo que esta distinción entre lo que es la enseñanza tradicional y no tradicional va a dejar de existir, evidentemente. Si lo retomo como la segunda pregunta, ¿es eso lo que nuestros clientes, los alumnos, la sociedad nos pide, y estamos dando buena respuesta como instituciones y como profesores? Yo creo que, a menos en la UNED, y lo digo con muy buenas intenciones, lo que piden los alumnos es demasiado. Porque, por ejemplo, que he participado como docente en una asignatura con 15.000 estudiantes. Entonces, como podéis imaginar, la dinámica de intentar tener una relación de calidad con esa gente es imposible, es absolutamente imposible. Entonces, si vamos un poco más allá y hablamos de contextos no masivos, ¿qué es lo que quieren? Pues veo por mis propios estudiantes que lo que quieren es casi un contacto 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces puede ser, por ejemplo, un domingo por la tarde o yo que sé, sábado por la noche, que te manden un mensaje y lo ponen en un foro, en un sitio público, y esperen una respuesta casi instantánea. Entonces estaba Antonio hablando, mencionando un poco la comunicación síncrono-asíncrono, es que a veces creo que los alumnos lo que quieren es casi un contacto síncrono continuo, que es un poco difícil de proporcionar obviamente. Entonces también, ¿qué pasa? Hoy en día no estamos hablando de gente que no están familiarizados con las TIC, ya es lo que llamamos los nativos digitales, ya han crecido casi con estas tecnologías y muchas veces los manejan mejor que nosotros, ya están en la red, ya están en las redes sociales y están familiarizados de utilizar esta tecnología, y a veces si no estamos a su altura, entonces da la sensación que no les estamos dando servicio. Y creo que realmente, si tuviera que destacar una cosa que sería nuestra responsabilidad de darles a ellos, es un poco la sensación de equilibrio, porque lo que es, digamos, el aprendizaje informal que proporciona todo el conocimiento que hay en la nube está muy bien, pero lo que me ha mostrado la propia experiencia es que si cogemos un estudiante medio
capacitar para un estudiante medio y le dejas ahí con 100.000 de recursos educativos, se pierde, no aprende nada. Hay gente que está muy espabilados y les va muy bien esta forma de explorar el conocimiento y ir construyendo y descubriendo, pero a muchos no. Entonces tenemos que nosotros, desde las instituciones, a proporcionarles equilibrio en el sentido de un control sobre el proceso educativo. Eso es lo que hacemos actualmente con las plataformas nuestras, porque por un lado tenemos una responsabilidad tanto a nuestros docentes, a las editoriales que nos proporcionan materiales en formato digital, que no podemos simplemente colgar cualquier cosa en la red por temas de licencia. Eso por un lado, pero también tenemos que un poco ayudar al estudiante en su propio camino de aprendizaje, y eso es lo que en teoría nos deberían proporcionar las plataformas actualmente, ayudarles y mira, vamos a empezar con este concepto que es clave, vamos a intentar atacarlo de esta dirección, estudiarlo en esa forma, después pasamos hacia ciertas actividades. En este momento quizás es un concepto que tenemos que aprender más o menos solos, y luego podemos pasar hacia actividades colaborativas para reforzar este aprendizaje, etcétera, etcétera, y utilizar, digamos, los otros recursos que hay como vía complementaria. Y lo digo como realidad por lo que vivo en la UNED actualmente, y está claro que esto está cambiando. Yo creo que es una cosa que posiblemente, si volvemos a hablar de este tema dentro de unos años, esta dinámica sería diferente, pero yo defiendo a muerte el papel del docente en este proceso, porque creo que es nuestra responsabilidad. De la misma forma que cuando de personas mayores con gente joven tenemos la responsabilidad de ayudarles con su camino de progreso en la vida, que pasa lo mismo en la educación. Antonio Dorreis, ¿me permites que te haga una pregunta directamente con la experiencia que tienes como profesor y de tu instituto y de la formación de maestros? ¿Estamos ofertando a las instituciones, a nuestros clientes, lo que están necesitando ahora mismo? Eu a essa questão te responderia, digamos, em alguns capítulos. O primeiro capítulo é que universidade vamos ofertar. Será que vamos ter aquilo que é uma universidade para a sociedade do conhecimento e da informação, que podemos chamar la tal de catedral? Ou será que vamos ofertar uma universidade para a sociedade de conhecimento e de la desinformação? Ou, todavia, a desinformação é que nos vai a conduzir. Vai-nos a conduzir a informação destruturada. Será isso que nossos alunos nos estão pedindo? Ou será que vamos caminhar para uma universidade construtivista? Pero que quando hablamos de construtivismo temos que ir despacio. ¿Por quê? Porque quando o Moore nos ha caracterizado o construtivismo, ha caracterizado em vários passos. Imagínate que nós vamos a ter um niño, nosso hijo ou nosso nieto, que tem 2 meses. E nós lhe dizemos: hijo, agora tu vas a construtivismo, vas a construir tu conhecimento, não te dizemos nem mais uma palavra e tu vas a descobrir todo o caminho. Será possível? Não, me parece que não. Bueno, exatamente isto que ha dito Moore. Moore ha dito: para ser, digamos, um estudante construtivista temos vários passos. O primeiro passo é condutivismo, dar-lhe informação. Segundo passo é, digamos, e primeiro que tudo, definir regras. Não há nada que funcione sem que tu vas a definir regras. Passo 2, conhecimento. Há que dar conhecimento. Passo 3, quando depois de lhe dar o conhecimento, diz: será que tudo aquilo que te ha dito está verdade? É verdade? Será que todo está correto? E então empezamos a bombardear-lhe, digamos, com uma abordagem construtivista. Porque de outra forma é anarco-informativo e não construtivista. Só é possível construir sobre conhecimento. Não é possível ser criativo sobre zero. E isto, digamos, é, digamos, algo que temos que reflexionar e saber que universidade vamos ofertar. Ponto 1. Ponto 2. Que querem nossos alunos? Bom, será que algum de nós sabe que querem nossos alunos? O que podemos dar é alguns dados, algumas referências. Por exemplo, les posso dizer que em el año de 2009 a 2010, 81% de las inscripciones en la Universidad de Neus en Suecia han sido pedidos para
en la licenciatura, 81% de enseñanza a distancia. Pero que en 2010, 2011, el año que estamos, han sido 84%. Es decir, que la tendencia es creciente. Pero ¿qué tipo de enseñanza a distancia? Enseñanza asíncrona y síncrona, digamos. ¿Y será que las clases síncronas son destinadas a dar clases tradicionales? No. Las clases síncronas son para actividades interactivas, debates, reflexiones, presentación de trabajos, etcétera, etcétera. Los contenidos son distribuidos en formato asíncrono, en documentos imprimibles y documentos multimedia. Digamos, estamos para eso. Nosotros, profesores, necesitamos adquirir competencias. No es solo tener el Moodle, tener una aula virtual, tener esto, tener aquello. Es competencias. Por eso que Antonio ha dicho, yo no estoy 100% de acuerdo. Antonio B. Yo estoy 200% de acuerdo. Calma. Las tecnologías, solo por las tecnologías, son ruido tecnológico. Nada más. Hay que tener, digamos, los entornos, los métodos, todo, para que resulten, como ya he dicho, y muy bien, es un instrumento al servicio de la pedagogía, no es un instrumento, digamos, porque vamos ahora a enseñar una cosa muy bonita, que pasa un filme, que esto. No, es un instrumento para utilizarnos sobre un entorno pedagógico. Por eso, nuestros alumnos nos piden ¿qué? Nos piden más y más. Pero atención, de mi experiencia, nuestros alumnos quieren que nosotros hagamos el trabajo. Es más fácil mandar un correo al profesor y decir, ¿cómo se hace esto? Do que ellos ir a estudiar. Hay que dar disciplina. No se puede decir, si todos nos van a preguntar y no los vamos a responder, tenemos 10.000 correos al día. No es posible. Cuando entonces enviamos, digamos, utilizamos los foros eso, aquello, para, digamos, introducir disciplina y método. Porque estamos trabajando en un entorno, en un método totalmente nuevo y creativo. Y por eso hay que introducir igualmente, nos tenemos que ser los líderes, los conductores de los procesos. No podemos estar no medio de un lío total que nos perdemos. Nos tenemos que arrumar la cabeza de nuestros alumnos. Porque de otra forma, y después decirle, probablemente lo que te ha dicho no está 100% correcto. Tú tienes que descubrir. Y por favor, añade algo. Yo he estado una vez en una conferencia que una señora que estaba conmigo, que era profesora, y era dirigida a alumnos de secundaria. Y decía, hoy no necesitamos inventar nada. Hoy vamos a Google, descubrimos y copiamos y pegamos. Yo me he empezado a notar un poco nervioso, a un determinado momento dije, perdón, yo estoy totalmente de acuerdo con esta señora, con un pequeño reparo. Es que hay que poner el nombre del autor y el local de donde habíamos copiado, porque esto nos transforma de un plagiador en un investigador. Y esto hay que enseñar a nuestros niños. De facto, no es necesario reinventar la rueda. Es necesario saber ética, que es muy importante hoy, porque no lo saben. Y hay que decir, bueno, esto es el camino, hacer por así. El autor y el local donde hemos tomado la referencia. Y eso, digamos, es todo un nuevo entorno de trabajo que nosotros, profesores, estamos siempre a aprender. Bueno, muchas gracias. Daría para un libro. Daría para un libro. Por favor. ¿Puedes ir un poco aquí más o más alto? Por favor. Quiero comentar solamente dos cosas, no sé si yo veo ahí que pone EdTech 2010 y a mí el miedo que me da de toda esta influencia tecnológica es que al final la tecnología prevalece sobre la educación. Y ese es el miedo que realmente tengo en todos los pasos que he estado escuchando y promoviendo. Es decir, al final es mucha tecnología, pero quizás poco método de educación.
en el que somos de alguna manera pues, educadores y profesionales. Entonces eso por un lado es lo que me da un poquito de miedo. Con respecto al e-learning, y lo que estábamos diciendo ahora es la ética, creo que las universidades, por ejemplo en el ámbito español, que es donde yo pertenezco, han encontrado una brecha por ahí para poder sacar para ganar dinero de ese dinero que no nos está dando el gobierno. Entonces, de alguna manera, el ENE se está formando que si te metes en internet, quieres hacer un curso de algo y te aparecen ya miles de cursos e-learning, en donde te ofrecen de todo, tienes que pagar un alto precio, no sé si yo pongo así, un alto precio y yo me pregunto, bueno, esos cursos que realmente no hay nadie que valore esos cursos y diga esto es bueno, esto es malo, porque en muchos de los cursos, otra vez, bueno, te parece más la tecnología, la utilizan, pero luego el sistema de educación no está ahí, y al fin y al cabo es un curso para aprender. También quiero comentar en esto que en muchos de esos cursos te ponen nombres específicos y tú crees que esa persona te está dando el curso y a mí me gustaría saber si realmente me lo está dando o me lo está ofreciendo un becario de esa persona. Porque al fin y al cabo lo que está haciendo es el material está ahí, que a lo mejor lo ha creado el propio profesor, pero luego lo que es la contestación en el foro y demás es que prácticamente si tú trabajas como un profesor, si estás llevando tesis, si estás llevando tesinas, porque esa es nuestra vida diaria, luego aparte resulta que te dedicas a llevar pues 5 máster, estás metido en un congreso, yo es que realmente no sé cómo ustedes se organizan el tiempo, porque si realmente hacemos todo eso, ¿con qué calidad lo estamos haciendo? Estamos hablando ahora del caso de Bolonia, calidad, excelencia. Yo es que me río de mi universidad, perdón, espero que no haya nadie. Cuando voy, estoy haciendo cursos de formación y cuando me dicen calidad, excelencia, pero bueno, ¿a costa de qué? Es que me estás diciendo que vamos a crear un montón de máster en un momento, que lo vamos a hacer online, pero ¿y qué? ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, y en muchos casos es eso, los becarios son los que al final están metidos ahí, le dicen tú vete, porque eso te va formando, te va creando, pero al final... Entonces, lo que estaba comentando de la ética, en los cursos de learning está bien, pero ¿hasta qué punto realmente hay una calidad ahí? Eso es lo que, es decir, está la comodidad de las tecnologías, de la nueva, qué maravilla, todo lo hago de mi casa, lo hago en el momento porque para eso es un curso de learning, pero ¿y la calidad quién me la compromete? Luego quiero decir otra cosa, somos todos profesores, eso ya una crítica personal. En la exponencia que yo di, me estoy abriendo demasiado, lo siento, pero en la exponencia que yo, por ejemplo, di, éramos un grupo de, yo creo que de 10 o 12, la mitad de la mesa para allá estaban con sus ordenadores, estaban con es decir, con todo lo que trabajamos, pues utilizándolo en ese momento. Es decir, igual que aquí estamos sentados y yo estoy oyendo, si las estamos contestando a internet, estamos contestando a mensajes y demás. Entonces, ¿hasta qué punto... si eso lo metemos en clase, ¿hasta qué punto? Es verdad que tú te puedes quedar sentado y mirándote así. Me lo dijo una compañera, pues casi prefiero que estén trabajando con un ordenador, haciendo lo que quieran, que estén así con la boca abierta y no me están escuchando. Pero, no sé, yo es que estoy todavía hoy un poco luchando con todo esto. Perdonen, En la mesa ya han surgido ciertas inquietudes. Sí. Tim. Me parece muy interesante tus... Hola, Manuel Seguridad. Nada. A esta compañera. Como tengo... Nada más, gracias. No es por alusiones, no eres el único que está haciendo eso, Por si acaso. A ver, por favor, no creo que iba por ahí. vamos a ver si no desviamos el debate. Tim Reed quería reflexionar al hilo de la pregunta y Antonio también tiene algo que decir después. Me han parecido comentarios muy interesantes y miedos que hemos compartido todos, que por otra digamos una respuesta un poco institucional, porque digamos en la UNED tenemos de hecho un vicerrector que se dedica a temas de calidad. ¿Y qué es lo que implica esto? Porque evidentemente no basta colgar unos cuantos apuntes en un curso, llamarlo un curso con un foro y luego que nadie entra en el foro. Entonces,
intentamos de alguna forma controlar la preparación de los materiales para que sean factibles de utilizar en el contexto del curso. Esto por un lado, que los materiales están adaptados. Y por otro lado, es lo que dices tú, todos, pero casi sin ninguna excepción, estamos a 1000 cosas. Es que yo llegué aquí a las 2:30 de la mañana porque ayer por la noche tuve que estar en otro evento en Madrid. Es normal. Y yo no creo en la buena voluntad de mis compañeros, es simplemente que solamente tenemos 24 horas en el día. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que hacemos nosotros es servir a policía en los cursos. Entonces tenemos a lo que llamamos nosotros TARS, que es un tutor de apoyo en red. Esa es una persona que entra en un curso y vigila que en los foros no hay preguntas sin contestar. Entonces hay que darle un margen razonable al docente, quizás 48 horas, por ejemplo, o una semana, pero más no, según la duración del curso. Entonces, si este cargo es que un docente no está contestando al alumno o la persona responsable, el tutor o quien sea, entonces le pega un toque de, oye, que tienes ahí preguntas sin contestar. Y entiendo también lo que dices que ¿cuánto tiempo vamos a dedicar a utilizar, digamos, los ordenadores y contestar esos mensajes y cuánto tiempo vamos a dedicar, digamos, a las actividades más presenciales? Pero lo que he visto y que creo que funciona bastante bien hoy en día es la mezcla de estas dos tecnologías, dos formas de trabajar. Estar en clases con gente mayor y estamos como trabajando, no sé, una cosa de informática y a la vez de atenderme a mí, tienen abierto su Twitter, lo que sea. Eso es muy positivo, porque a veces lo que hago con mis estudiantes es que arranco yo el Twitter y veo lo que están diciendo. Eso es muy bueno, porque a veces si tienes una clase magistral de 400 estudiantes, es que nadie quiere levantar la mano, pero lo que es lo que pone un mensaje en Twitter, sí. Entonces ahí tenemos una interacción basada en lo que está en Twitter. Y a veces el Twitter es mucho más entretenido de lo que estoy contando yo. Entonces quiere decir que yo creo que hace falta una convivencia y con el tiempo iremos un poco perfeccionando las cosas. Y volviendo un poco a lo que tú dijiste al principio, yo creo que sí, la calidad es esencial, porque hay muchas instituciones y muchas universidades que están ofreciendo cursos y lo que pasa al final de cabo es la reputación de la institución. Entonces, por ejemplo, en el caso de la UNED, la gente sabe que llevamos más que 30 años con estos cursos, empezando con casetes y llamadas telefónicas, y ahora desde hace el 2010 estamos con los campos virtuales. ¿Por qué viene la gente? Pues porque saben, creen en el producto que tiene. Y lo interesante, que no sé exactamente el porcentaje, pero hay un porcentaje muy alto de gente que vuelven a hacer otro curso, que quiere decir que algo estaremos haciendo bien. Gracias. Antonio Bautista quería... Sí, un poco retomando lo que han dicho mis compañeros y compañeras, lo que nuestros clientes, entre comillas, que ya no solo es el alumnado, sino también el propio profesorado, ¿no?, que tenemos allí como compañeros en los lugares de trabajo, lo que demandan sobre el uso de las tecnologías o de estos productos del desarrollo tecnológico es no andar caminos ya transitados, que ya han sido transitados. ¿Qué quieren decir con esto? Que cada vez que incorporamos estos productos últimos del desarrollo tecnológico, en muchas ocasiones, tristemente, lo hacemos para hacer lo que estábamos haciendo antes con productos de hace ya 20, 30 años, que es almacenar más fácilmente mucha información, soportar contenidos que vamos luego a transmitir, y muchas veces de ahí no nos movemos. Pues una de las sugerencias que dicen esas personas que son críticas, como decías tú, si utilizamos el pensamiento, que generamos un conocimiento es para transformar, si no, no hay justicia social, si no, no hay evolución, ¿no? Y si generamos un conocimiento sobre cómo estamos ahí estancados con estas tecnologías. Ejemplos de cómo tenemos que transitar nuevos caminos, cómo tenemos que demandar nuevas posibilidades, nuevas funciones, a esas herramientas nuevas o incluso ya las que teníamos antes para poder hacer cosas diferentes. ¿Qué cosas diferentes nos demanda este alumnado nuestro? Pues mirad, ante esta radiografía que ya se está aquí un poco bosquejando, en la sociedad del conocimiento que estamos, producto y resultado de esta economía globalizada, de esta necesidad de las grandes corporaciones económicas, multinacionales, de transmitirse muchas informaciones, bueno, pues da lugar a un conocimiento muy fragmentado, a una superinformación que produce desinformación. Bueno, pues, ¿qué se demanda de estas tecnologías ante esa información tan desconexa y tan
muchas veces poco significativa que nos sepulta. Bueno, el dato clásico, cada 19 meses se duplica el conocimiento experiencial que tenemos los humanos. No podemos soportar tanta información. Pues mirad, una idea muy importante, ya también que se viene discutiendo. Tenemos que ayudar a nuestro alumnado, incluso tenemos que redimensionar estos productos del desarrollo tecnológico para que nuestro alumnado sepa dar luz a esas informaciones inconexas, para que generar ideas, para crear nuevos constructos, nuevo conocimiento a partir de esas informaciones tan separadas. ¿Eso cómo lo hacemos? Generando espacios de quietud, ralentizando el tiempo muchas veces a través de la tecnología para poder ir viendo qué hay de común en todas estas participaciones, en todos estos datos tan diversos. Cuando organizamos en torno a una idea muchas informaciones desconectadas, ya estamos empezando a crear conocimiento. Pero no solo es pasar la información a conocimiento, sino pasar ese conocimiento a pensamiento. Eso también es algo que nos demanda el propio alumnado. ¿Y qué es pasar el conocimiento, una idea, un constructo que ya tenemos ahí? Cuando somos capaces de que el alumno lo incorpore a su sistema de pensamiento, a sus motivaciones, a sus creencias, a sus teorías implícitas. Cuando lo hace suyo, significa que ese conocimiento ya lo puede utilizar para entender la vida, para relacionarse con ello. ¿Vais viendo? Conocimiento incorporado, hecho propio, eso ya es pensamiento. Eso es algo que nos demanda. Que sea un conocimiento que tenga la función de uso para la vida, no de cambio. Dejo esta información en el examen, en esa entrevista y me olvido de ella. Han estado perdiendo el tiempo y muchas veces en las evaluaciones finales, a distancia y tal, dicen esto. Al final, con mucha tecnología, pero es igual que siempre. Otra demanda no solo es esta sobreinformación que tenemos en la sociedad del conocimiento. Esta sociedad globalizada, esta economía globalizada, mundializada, está generando migraciones, flujos de personas que van de unos países a otros. En nuestras comunidades son diversas culturalmente, ya no solo socialmente, que era un reto que teníamos en la enseñanza. Un grupo de alumnos diversos socialmente, cada uno con sus ritmos de aprendizaje, con su punto de partida, que a veces con estos productos tan maravillosos generamos ritmos, metodologías únicas, un único ritmo con unos mismos contenidos ahí empaquetaditos, con alumnado diverso social y culturalmente. Qué pobres somos, muchas veces, cuando utilizamos la tecnología tan sofisticada para hacer lo de siempre. Metodologías únicas con contenidos únicos para alumnos diversos social y culturalmente. Si la sociedad es diversa y la escuela tiene la función y la universidad de justicia social, velar por la justicia social, tenemos que de alguna manera transformar y cambiar eso. ¿Cómo utilizamos las nuevas tecnologías para atender a las peculiaridades de cada uno y de cada una? ¿Cómo utilizamos las nuevas tecnologías para generar referentes compartidos entre personas, alumnado de un mismo grupo que es diverso y está en diferentes, a veces, países, para que sepamos entendernos, para entender las intencionalidades de uno y que ese uno entienda las interpretaciones que hacen el resto de lo que hace? Cuando intenciones e interpretaciones de los mismos comportamientos de cuando nos relacionamos se ponen sobre la mesa, empezamos a entender. Y si nos empezamos a entender, empezamos a querernos. Y si nos queremos, pues bueno, yo creo que la democracia y la participación empezarán a mejorar. Redimensionamos esos productos del desarrollo tecnológico para generar conocimiento, para incorporar ese conocimiento en uno, para generar situaciones ricas, complejas, éticas, que respondan a esa diversidad social y cultural. Generamos esos espacios de quietud. Ralentizamos y alargamos los procesos de enseñanza a distancia o presencial para que podamos poner en común nuestros puntos de vista. Pues estamos infrautilizando estos productos. Y no vamos a hablar de la democracia y de la participación y de las posibilidades de la tecnología para utilizar diferentes sistemas de representación para que todos tengamos las mismas posibilidades. Cuando estamos utilizando y trabajando con grupos de mujeres analfabetas, pues culturalmente, que no conocen la lectoescritura, como ocurre en barrios marginales como en Leganés. Si ellas no saben leer y escribir, pero el lenguaje de la fotografía está próximo a ellas,
y a través de una imagen pueden decir y denunciar una situación, ¿por qué no utilizar en los sistemas de representación que están estos lenguajes soportados en estas herramientas, en la web 2.0, etcétera, a través de la fotografía, del lenguaje del cine, etcétera, que comenten, que digan, que transmitan, que denuncien? ¿Damos paso a esto? ¿Es posible? Es posible. Vamos, nosotros en nuestro grupo de investigación estamos trabajando sobre eso. Se llama precisamente Desarrollo Tecnológico, Exclusión Sociocultural y Educación. Y llevamos desde el año 97 trabajando sobre temas de estos. Grupos de mujeres, internos en la cárcel de Carabanchel, extinta cárcel de Carabanchel, grupos marginados, dos colegios que tienen un 97% de grupos muy diversos culturalmente. Y estamos intentando utilizar y ver las posibilidades que tienen estas herramientas tan interesantes, pero para transitar caminos que no se han venido haciendo. Ese es el reto, hacer algo diferente, pero que dé respuesta a eso que no que nos demandan ellos, que no demandan nada, pero que verdaderamente le generemos espacios donde ellos puedan crecer. Hay justicia social cuando damos posibilidades para que todos puedan desarrollarse personal y socialmente. ¿Las tecnologías lo pueden hacer? Claro que sí. ¿Qué formación habrá que hacer el profesorado? El gran tema, pues luego vendrá. Sí, sí. El público ha pedido dos palabras. Vamos a ver, por favor, señorita Antonio Bartolomé, después te cedo la palabra. ¿Tenemos un micrófono por ahí quizá? ¿O está por ahí? Manolo Cebrián, por favor. Gracias. Ayer en la cena entablábamos una discusión apasionada sobre la cuestión de la autoridad y me gustaría conocer la opinión de la mesa. Si creéis que en los entornos virtuales, tecnológicos de enseñanza, el profesor comparte autoridad con los estudiantes, si se puede compartir responsabilidades o simplemente responsabilidades, o también si comparte autoridad. Y según lo filosófico que os queráis poner, como antes habéis hablado de ética, ¿no?, de la cuestión de la autoridad hasta la autoría, ¿no? En la web 2.0, la cuestión de participar, de autor, autoría, pues cómo se reestructura todo este escenario en un entorno virtual tecnológico. Gracias. Recogemos la palabra de Antonio Bartolomé y también juntamos las diferentes intervenciones. Vale. No, yo quería retomar el hilo de la intervención anterior en relación al tema este de educación a ver, yo creo que ha hecho dos críticas muy interesantes respecto al e-learning. Uno, los tutores, los auténticos profesores; otro, las motivaciones económicas. Estoy completamente de acuerdo, creo que hay que retomarlo ese punto y hay que hacer una reflexión y ver cómo arreglarlo. También tengo que decir que los cursos de e-learning no son peores que los presenciales. No, en general son mejores, ¿eh? La enseñanza presencial, no sé cuál es vuestra experiencia, yo he sido jefe de estudios y tengo la experiencia de muchos años, es francamente deleznable, es horrorosa. O sea, profesores que van al 20% de las clases y en cuanto uno como jefe de estudios intenta tratar de mejorar la calidad, lo primero que hay es que hace un aprobado general y se acaban los problemas. Ya no hay herramientas, no hay herramientas para mejorar los cursos presenciales. Profesores que dan clases repitiendo contenidos de hace 20 años, bueno, no voy a aburriros porque todos habéis sido estudiantes. Conozco la opinión de los estudiantes y ya digo, en el ámbito que yo conozco, por lo tanto no me estoy refiriendo ahora a facultades de física, química, que no las conozco, de ingeniería, sino de letras, los cursos de e-learning no son peores, son mejores, hay que decirlo, ¿eh? Pero son dos problemas importantes. Primero, hay que luchar contra el plantear el curso de e-learning como una forma de reducir costos. Que en los cursos presenciales pasa lo mismo, porque la universidad cobra por el número de alumnos, así que matricula 100 alumnos o 120 o 150, aunque sabe que el plan de Bolonia funcionaría con 60, con 50. O sea, en los cursos presenciales el problema económico es el mismo, ¿eh? De hecho, incluso cuando una facultad se pone muy fuerte, por ejemplo la mía, se puso muy fuerte y dijo, en comunicación audiovisual aceptamos 60. Todavía tiene un truco la Generalitat para meternos más. Y es que cuando llega la nota de corte, va y la nota de corte es todos los que tengan la nota de corte. Así que el número 60 tiene nota de corte 8 y pico. Entonces todos los que tengan 8 y pico, y eso en Cataluña son muchos,
se nos llena el curso hasta 75. Eso cuando la facultad se ha cerrado en golpe. Es decir, los cursos presenciales también van con el mismo tema de que hay que conseguir dineros que no se obtienen por otro lado. Es que la enseñanza de calidad es cara, es como el jamón, el bueno es caro, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que trabajar en estas dos líneas para mejorar los cursos de e-learning, los cursos a distancia. Personalmente prefiero modelos mixtos, pero creo que hay situaciones en donde los cursos a distancia son la única opción que tienen algunas personas. Esto era para continuar aquella información y por lo tanto no lo tiene. Hay otra cosa que querría comentar. También has hecho referencia al tema de usar el ordenador. Es muy interesante la comunicación en estos grupos grandes. O sea, si estamos en un grupo de 6, posiblemente el 100% o casi el 90% del tiempo, los mensajes que están saliendo les interesan a los 6. Pero cuando tenemos un grupo de 80 personas, en ese momento lo que yo estoy diciendo, pues, no sé, a lo mejor hay un 10, un 15, un 20% de personas que están aquí que no les interesa, o ya me lo han oído, o me conocen de sobra, o saben lo que voy a decir. Realmente, conforme el grupo se ensancha, la necesidad de no perder tiempo, y estamos hablando a lo mejor de perder el 50%, el 60% del tiempo, escuchando cosas que ni nos interesan o que ya las conocemos, se hace mayor. De forma que realmente el poder trabajar con un ordenador, tenerlo disponible y no perder el tiempo en esos momentos, es una ventaja inapreciable. Yo, desde luego, a mis alumnos, siempre en clase pueden tener todos los ordenadores y por si hay problemas de red, les añado una red inalámbrica adicional sin ningún tipo de filtro. Mira, que se vayan al Facebook. O sea, si yo estoy ahora contándoles algo y en este modelo que tenemos tan poco personalizado, donde todos los alumnos en estas clases presenciales, los 100 alumnos tienen que hacer exactamente lo mismo, leer lo mismo, escuchar lo mismo, una hora escuchando lo mismo, 100 personas, ¿os imagináis? 100 personas van a oír las mismas palabras. Pero bueno, ¿cuántas de esas personas las tienen más que sabidas y a cuántas les resultan cortas porque necesitan más aclaración? Son métodos de comunicación tan prehistóricos, tan ineficaces, que el tener el ordenador durante la sesión es solamente una forma de poder optimizar un poco este periodo comunicacional que ahora tenemos. Muchas gracias. A las dos cuestiones quiere alguien responder. Elena tenía la palabra pedida antes, me vas a permitir. Sí, por favor. Yo le iba a decir a la anterior persona que ha intervenido en la sala que es cierto que yo creo que profesores y estudiantes tenemos una sensación por lo general un poco ambivalente, porque estamos entusiasmados con todas las posibilidades que se nos brindan, pero a la vez un poco abrumados, ¿no? Y también tengo la sensación de que las posibilidades tecnológicas van mucho más rápido que nuestra capacidad no de adaptar, sino de cuestionar y de examinar y de reflexionar. Y entonces yo sí que comparto la inquietud. Y creo que la exigencia en ese sentido sobre el profesor es mayor que nunca, porque le tenemos que dar una solución. O sea, existe el problema, existe la situación creada y la exigencia de tomar decisiones informadas sobre el uso de las tecnologías en nuestra enseñanza y entonces tenemos que darle una respuesta para lograr la mayor calidad académica posible. Y es cierto que si no lo hacemos, pues hay numerosos estudios que demuestran que los estudiantes en muchas ocasiones pierden capacidad crítica, son menos humanistas desde el punto de vista académico y, en fin, es algo que es una responsabilidad. Y como todos los cambios que yo veo que se están produciendo en la universidad, siempre es a costa de una... Bueno, en fin, queremos pensar todos que mejora la situación actual, la incorporación de Bolonia, pues tiene aspectos positivos, que duda cabe, etcétera, pero siempre es a coste, y yo veo que sobre el profesor es donde recae la responsabilidad y el éxito, ¿no? El éxito o no de las nuevas apuestas. Tim, Antonio y después Jordi Abel, por favor. Gracias. En primer lugar, autoría. Yo creo que las cosas en línea funcionan de una forma parecida de la forma cara a cara. Entonces, en una clase presencial, al principio hay que establecer unas normas de comportamiento y disciplina. Y una vez que ya tenemos establecida esta base, ya podemos tener una interacción muy fluida. Y además, siempre hablamos del alumno activo. Entonces, ¿qué mejor forma de activarle, de darle un papel, un rol diferente al habitual, más activo, menos pasivo,
digamos, en una actividad. Está bien, pero claro, de la misma forma que en una clase solamente una persona puede hablar a la vez, pasa lo mismo en línea, pero lo que pasa es como es una herramienta diferente y a veces el alumno se da cuenta, todo el mundo se pone a escribir mensajes y hay un caos. Entonces, a veces tenemos que tener controles para evitar este tipo de problema. Respecto a la autoría, claro, es una nueva habilidad que tiene que aprender el alumno, pero hay diferentes facetas. Para empezar, hay que aprender, hay que enseñarles a aprender a citar las fuentes, evidentemente, porque es tan fácil ir a Wikipedia, que lo hago yo, incluso vamos a Wikipedia y le coges una definición, lo pegas en una presentación o un documento y a veces olvidas el hecho que lo has copiado. Y no hablo de malas intenciones, es que es muy fácil hacer. Entonces hay que educarlo. Eso yo siempre pienso es por la vía buena, pero también tenemos que tener un control. Entonces me consta que en nuestra universidad y otras universidades tenemos un software antiplagio. Entonces todos los trabajos pasan por ahí. Y además está puesto muy públicamente para que a uno no le quepa la más mínima duda que si le pillamos, entonces es un suspenso. Además de una forma pública. Y la gente realmente, en mi experiencia, lo respeta muy bien. Pero también hay otra dimensión importante de la cuestión, porque lo que pasa es que normalmente cuando accedemos a fuentes de información sabemos si la fuente es fiable, porque se supone que habéis venido hoy, porque estamos aquí, porque nos han invitado, porque algo sabemos del tema de que estamos exponiendo. Pero si accedes a esa información a través de la web y todas las interfaces son iguales, ¿cómo sabes si la persona que está poniendo la información es de fiar o no? Entonces eso también es una habilidad que un estudiante tiene que aprender. Es muy importante saber. Especialmente, por ejemplo, yo me gusta siempre citar los ejemplos de problemas médicos, porque la tentación cuando te duele el brazo es ir a Google e intentar buscar una solución, y hay gente que te dice unas chorradas. ¿Por qué? Pues porque les gusta participar y comunicar, no porque realmente saben nada del tema. Entonces, una vez más, vuelvo a decir lo mismo, que es nuestra responsabilidad como docentes de ayudar al estudiante a manejar la información y manejar los elementos. Respecto a lo que dijo Antonio al final, estoy completamente de acuerdo. Tanto en la importancia del modelo mixto, yo creo que al fin y al cabo somos agentes socioculturales y necesitamos tener contacto con los demás. Y solamente en el caso que no es factible tener este contacto, entonces, bueno, hay que hacerlo de otra forma. Y el único problema que hay en este, digamos, mezclando la utilización de tecnología en tiempo real, es un poco miedo al docente, porque tengo compañeros y he visto a gente que obviamente no les gusta porque piensan que pierden el control. Entonces yo al principio, cuando estás en las primeras clases con los estudiantes, les digo directamente que no voy a montar ninguna bronca si les pillo y me tiro un 20 hablando con el compañero o bajándose un MP3. Mira lo mismo, siempre y cuando entienden lo que estoy contando y están estudiando. Y es su responsabilidad pedir ayuda en este contexto cara a cara. No es mi responsabilidad tener un sexto sentido para detectar los problemas. En este caso, en una sala con 50 personas es imposible de todas formas. Y me parece bien, me parece muy, muy sano. Y lo que dije hace tiempo, que el alumno siente que tiene suficiente confianza de poner algo en Twitter que quizás no te diría a la cara, es muy buena, porque así lo tienes ahí puesto en la pantalla y muchas veces provoca, o él de alguna forma está comunicando una duda que tienen muchos alumnos en la clase, pero no se atreven a levantar la mano. Lo veo muy bien. Gracias. Antonio Dorreis, por favor. Aquí eu me parece que vou tentar reflexionar sobre alguns temas que has puesto sobre a mesa. A primeira questão é mandar versus comandar. Mandar é um ato destrutivo e bloqueador de um relacionamento. Comandar é um ato de conduzir e construir. Por isso, muitas pessoas confundem mandar com comandar. Es importante porque muchas corrientes, hoy hay una corriente de la psicología que dice que lo que habíamos hecho en la cultura occidental, estamos hablando siempre de la cultura occidental, en la cultura occidental lo que habíamos hecho es la destrucción del relacionamiento, porque habíamos destruido la jerarquía, y la jerarquía es positiva, porque un niño cuando nace necesita de una estructura jerárquica para se encuadrar. Si tú no tienes una estructura jerárquica, el niño será totalmente destructurado. Y cuando estamos hablando de un niño estamos hablando de un alumno, estamos hablando de todo. Si el profesor no sabe comandar, la jerarquía no funciona y el alumno se pierde. Esto es muy importante. Por eso no nos vamos a preocupar. Jerarquía es importante, bien hecha, bien comandada, etc. Otro tema es autoría versus
derecho de autor versus trabajo colaborativo. Bueno, nosotros acostumbramos decir, cada mono en su árbol. Bueno, ¿de acuerdo? Vamos a poner los puntos a los is. Bueno, de facto, cuando estamos trabajando en trabajo colaborativo, lo que queremos es, digamos, motivar, provocar, crear, digamos, la creatividad y el surgimiento de nuevas ideas para que vamos siempre poner. Aquí no hay exactamente un autor. Hay un autor, hay un equipo que construye y promueve. Porque cuando tú haces un trabajo, digamos, de investigación, es tu trabajo, es tu autoría, es tu trabajo, ¿eh? Por tanto, estamos, digamos, todo está cierto, cada uno en su local. Y cada uno tiene un valor y otro tiene otro valor. Y lo que hay es que no confundir, como he dicho antes, que cuando tú vas, y como he dicho, cuando tú vas a Wikipedia o cuando vas a otro local, no tiene mal ninguno copiar. Mal es si no pones el nombre y el sitio donde has copiado. Eso sí, eso es malo, ¿eh? Eso es que he dicho. Es necesario decir a nuestros alumnos que se van a poner, si no ponen el nombre, es un criminoso, es un plagiador. Si le pone el nombre, es un investigador. Es una diferencia, es muy pequeña, pero que es muy grande. Y eso es necesario enseñar a nuestros alumnos. No es necesario estar aquí a inventar la rueda. Es necesario de copiar y añadir algo, si posible. Eso es lo más importante. Bueno, Antonio, que habla al fondo. Hola. Bueno, yo te respondería con aquello que Rosenberg nos ha dicho en 2005, que es el reto del copo medio. Que es, cuando hablamos de un copo medio, él está medio lleno y medio vaso. Lo mismo es la enseñanza mixta. Hoy no hay enseñanza a distancia y enseñanza presencial. Hay siempre mixta. Cuando estás en tu clase, tú estás utilizando un conjunto de recursos que vas a buscar a la internet, y esto, aquello. Por eso es distancia. Pero tu clase o tu asignatura puede ser tendencialmente presencial o tendencialmente a distancia. Porque si haces un curso a distancia, vas a tener que hacer, para que sea bien hecho, tener actividades síncronas. Y esas actividades síncronas pueden ser presenciales o virtuales. Por eso, digamos, no hay hoy sistemas puros, hay sistemas mixtos, tendencialmente de una manera, tendencialmente de otra. Y no te digo más. Muchas gracias. Gracias. Jordi, por favor, tenía la palabra. Dejarle si es posible, el micrófono, que creo que lo necesita. Sí, bien, muchas gracias por la oportunidad. Yo quería hacer una reflexión en voz alta, no sé si se me ve. Hola, Antonio. Quería hacer una reflexión en voz alta para toda la sala. Es la siguiente: yo vengo de la filosofía de la educación. Soy un profesor de didáctica, digamos, un poco borde, ¿no? Y cuando oigo un discurso sobre educación siempre me hago preguntas filosóficas. Por ejemplo, esa persona que cree que la educación es reproducir lo que ya tenemos o generar respuestas nuevas a los problemas que tenemos ahora. O está hablando de enseñar o está hablando de aprender. O qué modelo de alumno entiende. ¿Es un alumno activo, que se busca la vida, que le enseñamos destrezas y habilidades y competencias para no ser necesarios? ¿O es una persona que aprende un corpus cerrado de conocimientos? Y yo creo que nos hemos pasado 3 días hablando de los profesores. Y nuestro modelo, por ejemplo, de alumno, implícitamente sigue siendo el alumno de toda la vida. Nuestro modelo de contenidos sigue siendo el modelo de toda la vida. Y nuestro modelo de enseñanza, 99%, es enseñar a alumnos que son tabulas rasas contenidos que nosotros conocemos. No creo que tenga nada de esto que ver con la realidad. El mundo no es así. Tenemos una infinidad de problemas para los que no tenemos respuesta. Tenemos alumnos que manejan tecnología y que con un poco de ayuda la pueden utilizar para aprender por sí mismos. Y creo que el mejor profesor es aquel que al cabo de un poco de tiempo es innecesario. Ese es el que ha cumplido su misión y su función. Por lo tanto, quizá deberíamos hablar menos de enseñanza y más de aprendizaje. Y menos de cómo usamos la tecnología los profesores y cómo podemos ponerla en manos de los alumnos para que aprendan, que eso sí que es revolucionario. Usarla nosotros
para diseñar entornos, solo tiene sentido si la utilizamos para que ellos acaben utilizándola, ¿no? Para que ellos acaben usándola. Por lo tanto, quería terminar con una pequeña reflexión. Nos quejamos de cómo se utiliza la tecnología en las aulas. Yo tengo una teoría, es absolutamente indemostrable y seguramente muchos de ustedes no estarán de acuerdo. Pero la innovación didáctica no es automática con la innovación tecnológica y mucha gente lo cree que por utilizar ordenadores llegará la innovación didáctica a las aulas, ¿no? Parodiando la película de aquella de Campo de Sueños, si tú lo construyes ellos vendrán, ¿no? Los jugadores de béisbol, aquellos que jugaba Kevin Costner. No, si tú dotas de ordenadores a las aulas, la innovación didáctica no vendrá. Puede que en algunos casos sí, pero en otros no. Mi planteamiento al respecto es... las nuevas tecnologías, digamos que aterrizan encima de un puzzle mental formado por las teorías explícitas e implícitas sobre la enseñanza del profesorado. Y dependiendo de qué teorías tiene, se usa de una manera o de otra. Hay muchísima gente para la cual colgar el PowerPoint en el aula virtual colma sus conocimientos didácticos. Ya no hay más. Por lo tanto, no le podemos pedir más. Y hay gente que con el tiempo se da cuenta de que hay muchas posibilidades y que hay otras maneras de enfocar el tema. Nuestra misión es hacer avanzar, creo, pedagógicamente o didácticamente a esa gente, a esos alumnos, a esos compañeros, a esos amigos, de esa visión de la tecnología hacia una en la cual haya más riqueza didáctica y más variedad de métodos y una visión de los alumnos un poco más actual o, si queréis, más activa o proactiva. Y por lo tanto, en muchas ocasiones, muchos de los discursos que oímos aquí se anclan en visiones bastante del pasado. Y como no he dado pistas, nadie se va a sentir ofendido, espero. Pero sí que hay mucho discurso. Analicemos cuando hablamos... ¿qué supuestos estamos utilizando? Porque en muchas ocasiones uno mismo se sorprende de estar diciendo cosas basadas en presupuestos con los que no está de acuerdo. Es curioso. Pero bueno, somos así de contradictorios. Gracias. ¿Un comentario? Sí, por favor. Bueno, a Jordi, que tengo que decir que no estoy realmente de acuerdo con lo que has dicho. Es un argumento que he oído en bastantes foros. Pero mi experiencia, mi propia experiencia es que no hay, digamos, una solución para todos, porque quiere decir que hay muchos tipos de personas que tienen estilos de aprendizaje diferentes. Entonces, lo que tenemos hoy en día con las tecnologías, o la llamada web 2.0, o lo que sea, 2.0, lo tenemos hace 20 años, pero lo tenemos en un campo mucho más reducido. Entonces, como yo siempre he enseñado informática, inteligencia artificial, siempre he tenido acceso a esas herramientas. Y me acuerdo perfectamente que yo de ayudante, hace muchos años, tenía un catedrático pesadísimo, que insistía que íbamos a poner como miles de recursos educativos, dejar a los alumnos en la sala y que tengan suerte. Y mi experiencia de hacer esta práctica durante 3 o 4 años es que vamos a decir que no, para ser políticamente correcto, es que no funcionó. Funcionaba por una pequeña parte de los alumnos que les gustaba esta forma de trabajar, pero otros se encontraban muy perdidos. Yo creo que sí tenías razón en el sentido que necesitamos tener muchísimo cuidado de no poner, digamos, la cara antes del caballo, porque como la tecnología es muy sexy y manda mucho, es muy fácil pensar, oh, qué bien, mira, con esto ya todo va a ser magnífico. Y no lo ves, porque es la metodología que manda, lo que también alguien dijo antes. Entonces tenemos que estar luchando en este sentido, de no perder de vista la importancia de la metodología. Yo pienso que quien aporta más a la metodología sino el docente. Entonces es una persona que tiene mucha responsabilidad en sus hombros y tiene que buscar formas de tener matrimonio entre lo que ofrece las nuevas, o entre comillas, enfoques y tecnologías y lo que sabe su propia experiencia, porque ya yo creo que muchos aquí podemos dar nuestra propia experiencia. Yo creo que eso es lo que es valioso muchas veces de un encuentro de esta forma. Gracias. Perfecto. Teníamos también, no sé si podríamos entrar, tenemos también, quiero decírselo a toda la sala, teníamos con nosotros, teníamos grabado una intervención pequeña de 2 minutos en 2 partes de la profesora Síbil Caballero de la Universidad Central de Venezuela, para aportar también una voz y una experiencia desde otros lugares y de otras latitudes, precisamente hablando de interactividad entre alumnos y profesores. No sé si será posible, Xavier. No hay problema de audio, la grabación ha sido hecha correctamente y el audio está muy bajito y no vamos a poder oír. No vamos a poderlo oír. No, igual no se podía dar más. Bueno, mi sugerencia es que lo vas a poner el vídeo
en la página web de la conferencia y todos pueden verla, digamos, porque estamos aquí asistiendo a algo que no se oye más, no. Bien. Esta es mi sugerencia. En caso que sepa, si concordáis, que está aquí con nosotros sí, también. No, está en espíritu con nosotros, virtualmente con nosotros, pero estará siempre disponible en demanda en la página web de la conferencia. Si concordáis, no sé. Perfecto. Si no está el vídeo en condiciones, vamos a continuar. Sí, mejor, me parece. Gracias. Ese alumno de un estilo o de otro, con diferentes ritmos de aprendizaje, que tenemos todos en la cabeza, a lo mejor antigua o más moderna, necesita interactividad, naturalmente. Actividades, recursos web 2.0 solos, integrados en una plataforma LMS convencional, una plataforma LMS o CLMS convencional. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo veis? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Bueno, como soy en parte responsable por nuestra plataforma, puedo contestar de una forma también institucional. Y bueno, quiero empezar diciendo que Moodle es una plataforma excelente, está a punto de sacar el 2.0, he participado en este desarrollo y creo que va a ser una herramienta magnífica. Pero mis palabras no van por Moodle ni por Sakai, WebTT, Out.Learn o Ángel o cualquier plataforma. Que al final de cabo el problema es muchas veces que las plataformas no traen el mejor de cada tipo de herramienta. Entonces tendrá un foro, un blog o lo que sea, y las herramientas son bastante buenas, pero no son las mejores. Y muchas veces, digamos, los alumnos, o digamos lo que llamamos antes los nativos digitales, ya están familiarizados a utilizar ciertas herramientas. Entonces lo que necesitamos de un LMS no es que nos proporcione herramientas, es que nos proporciona una pegamento, digamos, una infraestructura subyacente y poco visible que nos da una forma de vincular y conectar estas herramientas y luego recuperar los resultados. Porque aquí también hay un problema de cupón para el docente, porque si el alumno está metido en 50 sitios, ¿cómo voy a evaluar su actividad? Necesito una forma de conducirlo. Y bueno, yo creo que las herramientas tipo Web 2.0 en general no es que están tan mal, pero digamos la plataforma como tal se dice que está muerta, más bien que está muriendo, y desde luego no va a morir en mi vida, va a durar durante un tiempo. Yo diría que está cambiando, es lo que acabo de decir, que tendrá, digamos, menos visibilidad, siempre va a estar ahí porque hay interés político y económico por parte de las instituciones que hay este mecanismo de control del proceso, y además con cara a la NECA necesitamos una forma de justificar lo que estamos haciendo. Pero ya no estamos hablando de plataformas así, estamos hablando, digamos, de plataformas adaptativas, plataformas personalizadas, y hay muchísima investigación en mi área sobre cómo hacer esto. Y yo creo que es una cosa que ahora en mi grupo de investigaciones estamos haciendo ya con Moodle, no es que haya, digamos, una presentación secuencial de los materiales a los estudiantes, sino que hay un componente de andamiaje. Entonces, según los progresos y necesidades de cada alumno, la plataforma va a ir aportando, ofreciendo recursos diferentes. Y yo creo que, bueno, que eso es un poco lo que vamos a ver. Otro concepto, digamos, muy de moda ahora es el concepto de los mashups, que no sé si hay un término en castellano que yo suelo oír a la gente utilizando este término, que en este sentido no estamos diciendo que permitimos al alumno ser activo en el sentido de su papel en una actividad, o que puede cambiar el tamaño de la fuente o el color en la página. No, puede elegir las herramientas que quiere utilizar para una herramienta. Entonces el docente va a decir, vamos a ver, estamos estudiando, yo que sé, el hambre del tercer mundo, mira, tenemos unos datos estadísticos, no sé qué, no sé cuánto, a ver, ¿cómo vamos a hacerlo? Entonces el alumno tiene a su disposición muchas herramientas, y puede elegir de esas herramientas cuáles puede poner y utilizar para una actividad. Eso también lo veo muy interesante. Por favor, Antonio. Sí, ya relacionando esta cuestión sobre el tipo de actividad, tipo de tareas, ¿no?, que pueden soportar las plataformas, y en la pregunta 5 ya habla sobre el sistema Bolonia, ¿no? Es decir, cómo se pueden contemplar estas herramientas ante este sistema. Pues, y teniendo presente lo que había comentado previamente, habría que distinguir como dos tipos de tareas. Esas tareas simples, ¿no?, preocupadas por la instrucción, que tienen una única solución, desde hacer un problema de cálculo, es una solución única y es un ritmo único, a otro tipo de tareas donde tuviese que haber diferente tipo de procesos mentales, y no son tareas de respuesta única, sino que son respuestas
donde pueden estar o ponerse en común diferentes puntos de vista de grupos, ¿no? Que pueden estar distantes o de forma presencial. Un tipo de tarea compleja pues podría ser que desde diferentes grupos, ¿no? Analizasen cuáles son aspectos interesantes o proyectos interesantes de las diferentes universidades donde están trabajando. Entonces, frente a estas tareas simples más preocupadas por la instrucción, estas tareas complejas, ¿qué procesos mentales van a poder poner en funcionamiento? El aprendizaje es una construcción personal, es decir, cada uno, a partir de nuestra situación, pues vamos a ir elaborando, incorporando esos nuevos elementos, ¿no? Esos nuevos contenidos. ¿Cómo nosotros, o qué procesos hay en estos procesos, en esa construcción que es el aprendizaje? No solo son momentos individuales de reflexión y de relacionar esto nuevo con lo que ya teníamos, esos planteamientos constructivistas que decía Antonio esta mañana, sino también hay procesos de interacción. Es decir, todos los planteamientos histórico-culturales ya sabemos que dicen que el aprendizaje es pensamiento, es relación interiorizada. Tiene que haber procesos de interacción para que luego haya procesos, es decir, interpsicológicos, para que luego haya procesos intrapsicológicos de uno consigo mismo. Esas relaciones que hay entre diferentes grupos en torno a diferentes tareas, pues luego en los momentos individuales de reflexión se van a ir incorporando. Bueno, ahí están los planteamientos psicológicos, etc. ¿Qué herramientas de estas plataformas nos permiten favorecer y fomentar ambos tipos de tareas? Pues bueno, las tareas sencillas, todas las plataformas pues han tenido esa posibilidad. Pero si ya hablamos de tareas más complejas, donde vamos a representar la información o el proyecto está en torno a narrar alguna historia, con diferentes sistemas de representación, no solo textual y oral, sino también audiovisual. Bueno, pues ya plataformas a partir de la web 2.0, donde te permiten incorporar y procesar y editar documentos audiovisuales que te informen de cuál ha sido el proceso para contar una historia y para, como un informe de ese proyecto, para comunicarlo a todo el resto, van a ser más interesantes que las que previamente pues no tenían posibilidad de incorporar imágenes y trabajar con imágenes. Y estamos entonces hablando de estas plataformas, por supuesto, que incorporan estos nuevos sistemas de representación basados en la imagen para hacer estas narraciones. ¿Desde qué tipo de tareas? Tareas complejas van a incorporar las simples, pero van a añadir otras nuevas. ¿Cuáles son estas tareas nuevas? La posibilidad de poner en común y, sobre todo, de relacionar. Cuando alguien, un grupo, cuenta una historia sobre una realidad, algo que le es propio, que le preocupa, que le interesa, si llegamos a esos puntos en común de grupos que pueden estar distantes, pero que sea una problemática común, desde la incorporación a la mujer al mundo del trabajo, que dependiendo de qué tipo de estudios, o lo que fue el Holocausto, o la esclavitud, ¿no? En la historia de la humanidad. Bueno, pues, cómo a partir de narrar una historia que intente dar respuesta a esos posibles elementos inconexos, distantes, tú ya estás dando sentido, estás generando un significado. Una narración, como proceso y como resultado de un proyecto, te va a permitir ordenar, organizar, dar sentido a cosas que posiblemente están inconexas. ¿Vale? Bueno, pues ahí se va a dar posibilidad a que haya procesos interpsicológicos, interpersonales, de unos con otros, y también posteriormente intrapsicológicos, interpersonales, cuando uno reflexiona en esos espacios de quietud que creo que debemos proporcionar. Vamos, esto es, el alumno desde Bolonia, desde esto, ya tiene una nueva funcionalidad, ya no es una persona pasiva, bueno, lo clásico que decíamos, donde reciba un discurso único y tal, sino que va a ser una persona participativa con posibilidad de crear. La edición de un documento en vídeo de 12 minutos sobre la historia de la incorporación de la mujer al mundo de trabajo, que es algo que hace el alumnado de educación social, etcétera, etcétera, bueno, y que lo comparte con otros grupos de otras universidades. Esos son proyectos, vamos, donde hay mucha reflexión, mucho diálogo, mucho contraste de pareceres, pues para llegar a un guión único y para llegar pues a reducir muchas grabaciones, muchos temas en 12 minutos de grabación. Solamente un pequeño comentario que
que muy bien, estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. Yo creo que has identificado indirectamente un problema tecnológico que tenemos con las plataformas actuales, que la mayoría están enfocados a nivel de un curso. Entonces tenemos un grupo de estudiantes que están participando en un curso sobre un tema que acabas de mencionar y hacen un trabajo estupendo. ¿Qué pasa? Pues el año que viene cogemos el sistema, borramos todo y empezamos otra vez. Entonces entramos en un ciclo tonto de repetición, y lo interesante sería de alguna forma que se pudiera guardar, almacenar estos trabajos que han hecho los estudiantes y que podrían servir como semillas para el siguiente trabajo. Esto, digamos, yo creo que es una asignatura un poco pendiente que tenemos en los que trabajan en plataformas, porque lo que dices es cierto, y en parte la ventaja, la valor del Web 2.0 es que igual las personas están muy motivados en un momento en concreto de producir información, de trabajar en un área, y luego se va a hacer otra cosa, pero esta información se queda ahí para siempre, para muchísimo tiempo. Entonces, para poder trabajar estos procesos que estás mencionando, importante es que la información se queda ahí con un cierto grado de permanencia. Es una cosa que tenemos que resolver todavía. Yo iba a puntualizar, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Antonio Bautista. En mi grupo de investigación también hemos estado estudiando en el proyecto anterior la forma idónea de complementar estos procesos intrapsicológicos con, o sea, aprendizaje, digamos, individual con aprendizaje interactivo, puesto que existen numerosos estudios anteriores que sugieren que hay espacio para todo y que, en fin, tampoco nada es la panacea y resuelve todos los problemas. Y en ese sentido, bueno, pues tampoco tiene, me parece, que ser necesariamente el paso último, el de la reflexión, sino que a lo mejor, bueno, pues puede haber incluso una secuenciación diferente, quiero decir, según la aprendizaje, sí. Y hay múltiples, la teoría de las inteligencias múltiples, el cognitivismo que avalan lo que estás diciendo. Yo creo que hay espacio para ambos tipos y se complementa. Sí. Unas palabras sobre un tema que yo creo que no está de actualidad. Bolonia, TICs, tutorías, alumnos de Bolonia activos, ¿alguna reflexión sobre Bolonia, TICs y tutorías? ¿Alguna idea? ¿Sí sabéis lo que es Bolonia? No tenemos ni fuerzas para contestar. Por desgracia sabemos, dice. ¿Va a suponer Bolonia una situación que permitirá una utilización más intensiva de las tecnologías de otra manera? Pues a menos en la educación y distancia, concretamente en la UNED, no nos queda más remedio. Porque si planteamos, digamos, ciclos de aprendizaje de 15 días con 15.000 estudiantes, me vais a decir de la forma que podemos hacerlo. Es complicado. Y obvio que están ya saliendo nuestros grados, digamos, las titulaciones nuevas según Bolonia. Empezamos el año pasado y mi propio grado de informática está saliendo este año y ha supuesto para nosotros un dolor de cabeza, por decirlo de alguna forma. Sí. Porque, claro, yo tengo una asignatura en primero de 3.000 y pico estudiantes en programación orientada a objetos y evidentemente es una cosa muy aplicada. Digamos, no es tan teórica, es una cosa donde tienes que meter mano y programar, etc. Entonces no es difícil para nosotros proponer actividades. Lo complicado es luego cómo controlamos lo que están haciendo y cómo evaluamos lo que están haciendo también. A menos en la UNED tenemos la suerte de contar con la capa de tutores. Entonces esto nos proporciona, digamos, una abstracción del estudiante para poder controlar en general el proceso. Pero es difícil. Yo tengo muchos compañeros que están en contra de Bolonia y no soy un experto en este tema y no puedo obviamente opinar, pero puedo decir lo que estamos sufriendo. Pero hay otra pregunta que es más importante, por supuesto, de lo que sufrimos nosotros. ¿Va a mejorar el aprendizaje para el estudiante? Y esto, humildemente, tampoco estoy tan seguro, porque yo creo que los buenos compañeros que tengo tampoco es que van a cambiar su forma de enseñar muchísimo. Lo único es que ya tienen el brazo un poco torcido para obligarles a hacerlo. Lo estaban haciendo antes. Hay que mucho profesor de universidades presenciales que no tienen 3.000 alumnos, que no tienen que tutorizar a 3.000 alumnos, afortunadamente, digo yo, afortunadamente. Con un sistema de enseñanza-aprendizaje con una utilización intensiva de las tecnologías,
Ayer el profesor Gorka Palacio nos ilustró ligeramente eso, cómo podía ser un proceso ligeramente utilizando tecnologías. ¿De qué volumen de estudiantes estás hablando, Gorka? Hombre, yo creo que Bolonia lo que trae es precisamente que hay que bajar los ratios, ¿no? Con los ratios tan grandes que tenemos es muy difícil implementar todos estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Y más, sobre todo, estoy pensando, claro, en las universidades a distancia, pensemos que se llevan más del 51%, salió el otro día el dato de que entre la UNED, la Oberta y me parece que la Internacional de Rioja tenían más del 51% de los estudiantes de las universidades españolas. O sea, casi todos la mayoría de los estudiantes van a este tipo de universidad que antes se llamaban abierta, universidad internacional o a distancia, con ratios muy grandes. Entonces, implementar Bolonia con aulas con muchísimos estudiantes es muy difícil. Entonces yo creo que ahí es el gran reto y estoy en parte de acuerdo, por supuesto, con lo que ha dicho el profesor Tim Reed, de que es muy difícil y el hacer cambiar también al profesorado la forma de enseñanza cuando estás ya casi acostumbrado a grupos grandes, a mí me ha pasado también, quiero decir, yo por mala suerte tengo grupos muy grandes, sin embargo en nuestra universidad, en EHU, el rector nos suele recordar que andábamos sobre ratios de 14, 15 alumnos. Bueno, hay muchos que andamos con 100. Los ratios son totalmente diferentes. Implementar tareas con esos ratios, pues bueno. Cuando pensemos que en el ejemplo que puse ayer de India, de las metauniversidades, etcétera, universidades que van a ser, pues bueno, el futuro de la universidad, no sé cómo lo van a hacer para sacar negocio de ahí, porque se estaba hablando de la nueva figura del profesorado que va a ser como el guía de un alumno, una persona que le va a ir siguiendo durante su proceso, que va a ser su padre prácticamente. Bueno, pues con grupos pequeños se van a poder hacer muchas cosas, pero claro, aquí también ya estamos hablando que la India, a esa metauniversidad entran todos los parques tecnológicos y es una cosa un poquitín diferente, ¿no? No sé. Muy bien, gracias. Es casi la hora. Y para despedir la sesión quisiera darle un minuto a cada uno de nuestros compañeros de la mesa para que hagan una reflexión final. Vamos de izquierda a derecha. Antonio, por favor. Xavier, por favor. ¿Esperamos? ¿Quieres que esperemos? Sí, entonces, por favor, después cuando Xavier tiene con él. Perdón, estoy ya despistado. Antonio. Somos los dos AB, Antonio B. Ya continuando con lo que he ido exponiendo previamente, creo que hacia el futuro tenemos un reto, ¿no?, a la hora de hablar de las comunidades virtuales, que es una de las cuestiones que teníamos aquí entre las preguntas, ¿no? Otra hora y media podemos continuar. Sí, bueno, sí, esto sería el inicio de la siguiente, ¿no? Pero bueno, ¿hasta qué punto, ¿no?, la comunicación a distancia mediada por estas plataformas virtuales pueden generar comunidades de práctica frente a las comunidades de aprendizaje, para establecer esa distinción que la literatura dice sobre el tema? Podemos generar un compromiso de los participantes que coinciden en una manera de vivir, en una manera de entender la enseñanza, que tienen unos valores parecidos, ¿no?, y de mantener una relación para fomentar el desarrollo personal y social de todas las personas que están en esa comunidad, ¿no? Frente a las comunidades estratégicas que pertenecen a ese grupo, a esa comunidad, para conseguir unos objetivos y luego desaparecen, ¿cómo a la distancia esto se puede hacer? Es el gran reto y creo que los estudios tienen que ir por ahí. Generan y dan posibilidades para que haya interacciones fluidas, abiertas, con diferentes sistemas de representación, para poner en común contrastes de pareceres muy diferentes, procesos de interacción donde intencionalidades e interpretaciones se puedan ahí de alguna manera discutir y conocerse. Una comunidad de práctica virtual no es posible si no hay un conocimiento de todos los implicados. ¿Es posible con estas plataformas actuales?
Bueno, yo tengo mi propio punto de vista, pero vamos, creo que ya sería para otra cuestión. Gracias. Otro momento. Bien. Elena García, por favor. Sí, no, yo simplemente querría decir que he estado cuestionando últimamente mucho el uso de indiscriminado de las TIC en la enseñanza diaria y siempre abogando por este enfoque crítico y tal, pero también quiero acabar con una nota positiva, porque a veces caemos un poco en la autocrítica y somos, yo creo que también es algo cultural, como muy exigentes y muy críticos con nosotros mismos, y yo creo que hay indicios suficientes y a la vista está de que es una forma de aprendizaje que tiene muchísimos aspectos positivos, no solo de proporcionar un aprendizaje continuo adaptado a la sociedad para toda la vida, inclusión de personas, de discapacitados, de personas que igual en otras circunstancias no se podrían acercar al aula, en fin, que son demasiados buzzwords, ¿no?, como se dice en inglés, demasiadas palabras o que suenan casi atópico, pero firmemente creo que es un camino que hemos emprendido, que posiblemente no haya vuelta atrás, pero que veo con moderado optimismo. Gracias. Tim, gracias. Yo creo que yo destacaría algo que no hemos mencionado hasta ahora, es un poco la ubicuidad de la información y el acceso que tenemos. Es que yo creo que ya todo el mundo va con un teléfono que a veces proporciona un cierto acceso a información más allá que las llamadas. Entonces ya es muy común montar en el metro, por ejemplo, en Madrid y ves la mayoría de la gente que van con un dispositivo que tiene una cierta capacidad de reproducir información. Igual no está conectado en red, pero puede estar escuchando MP3, viendo un MP4 o leyendo un PDF. Entonces si vamos con el concepto de la ubicuidad que está como metido en esta nube de información, entonces evidentemente vamos a estar metidos en un proceso de aprendizaje de muchísimo más tiempo de lo que pasamos cara a cara con el docente en la clase. En ese sentido creo que va a formar una parte del tejido de nuestra vida diaria, entonces que va a tener un papel más importante. Pero también lo que dijo Carlos al principio, entonces yo creo que podemos incluso en ese momento dejar de hablar de e-learning como si fuera, digamos, una parte adicional. Simplemente va a formar parte de nuestra vida diaria en este sentido. Y creo que también haciendo hincapié en lo que acaba de decir Antonio, este concepto de comunidad va a ser muy importante, creo. No es tanto en como comunidades formales, sino en comunidades dinámicas que formen relacionadas con un tema que están formados durante un tiempo y luego dejan de ser activos. Y yo creo que la misma forma que me acuerdo perfectamente de estudiante y que muchas veces no aprendí en la clase, aprendí en la cafetería y después tomando un café con los compañeros y quedaba claro que yo no era el único que no entendía ni una palabra. Entonces cuando te ponéis a hablar las cosas quedan mucho más claro. Yo creo que sí. No podemos hacerlo presencialmente, que es lo ideal, entonces estas comunidades dinámicas van a ser un poco la solución. Y también creo que no nos queda más remedio hasta un cierto punto. ¿Por qué? Pues porque es lo que hemos dicho ya varias veces, que nuestro usuario, cliente hoy en día es el nativo digital, nos está obligando, y si intentamos pasar olímpicamente, lo va a hacer de todas formas, lo va a coger nuestros apuntes, los va a escanear, pasa MP3 y a través de un programa de texto-voz y colgarlos en la red, ya lo están haciendo. Entonces es que hasta un cierto punto es inevitable. Lo que creo que nos queda como asignatura pendiente es conseguir que estos recursos es más fácil encontrarles y que son más duraderos en la red, porque hay mucha gente generando muchísimo conocimiento y es cada vez más difícil encontrarlo, aunque Google hace un labor muy bueno en ese sentido. Entonces, si queremos poder potenciar los procesos psicológicos que comentaban Antonio antes, entonces los alumnos tienen que tener acceso a los recursos. No tiene sentido que empiece cada curso desde cero. Tenemos que poder tirar de lo que tenemos antes. Entonces, yo también lo veo positivo. Gracias. Antonio Dorreis, por favor. Bueno, les voy a hablar dos temas muy rápidos. El mito de la enseñanza a distancia a la realidad y buenas prácticas. Bueno, del mito podemos decir que hoy, cuando hablamos en miles de estudiantes en un curso, estamos hablando de una técnica que se utilizaba en la década de 80, teleescuela. No es el e-learning de hoy. El e-learning de hoy tiene que tener interactividad, tiene que tener buenas prácticas que resulten, digamos, en actividades interactivas en entornos complementados, en entornos virtuales o presenciales.
Eso era una técnica que se usaba hace 3 décadas. No vamos a continuar porque no funciona, funciona mal. Se utiliza en algunos países que no tienen recursos, que le ponen un profesor con 10.000 alumnos. Eso es teleescola. Una técnica ultrapassada, una metodología que no va y no ha funcionado. Bueno, si queremos utilizar hoy correctamente, no es tecnológicamente, es sobre el punto de vista pedagógico que tenemos que recorrer otras abordajes. Tenemos que tener, digamos, un número de alumnos razonable para que nosotros, profesores, podamos establecer una interactividad adecuada. Y lo podremos hacer, como os habéis referido, en entornos muy distintos. Les voy a dar 2 ejemplos que yo he pasado conmigo. Yo coordeno un posgrado de competencias pedagógicas y didácticas en e-learning y multimedia. Y que lo hago, digamos, por donde quiera. Tenemos un ejemplo muy interesante que son profesores de Isla de Corvo, que es en el archipiélago de Azores, una isla que tiene 422 personas, una escuela con 36 personas, y habíamos dado capacitación para 2 profesores de una escuela. Digamos, un entorno es una isla que tiene 3 kilómetros por 4, solo, pero que ha sido posible hacerlo. En internet, tutorías síncronas semanales y contenidos asíncronos distribuidos en la plataforma. Contenidos asíncronos, imprimibles y contenidos de vídeos, de todos los contenidos. Bueno, ejemplo 1. Ejemplo 2. Año pasado, el Ministerio de Educación de Francia me ha invitado para estudiarmos un proyecto de utilización de aulas virtuales para trabajar con estudiantes sordos. Bueno, habíamos trabajado con una universidad que no sé si vos conocéis, Universidad País Vasco, con un profesor que se llama Xavier Basoguén, no sé si alguna vez habéis oído hablar. Habíamos trabajado con un grupo de investigadores de Suecia y igualmente de Francia. En enero de este año habíamos presentado una comunicación que el vídeo podemos utilizar, ahora no, podemos poner en la página de la conferencia una comunicación que estaban uno en Suecia, un traductor de lenguaje gestual, otro en Francia, otro, digamos, en País Vasco y otro, digamos, yo estaba en la Universidad de Juan. Estos son ejemplos concretos, no es una metafísica, son ejemplos reales de inclusión que son importantísimos. Y bueno, y para terminar, yo voy a dar una referencia de buenas prácticas. Yo, para dar referencia de buenas prácticas, voy a citar George Siemens. Y yo he hecho, para, digamos, hacermos una investigación sobre este tema, he hecho muchos debates con muchos expertos de varias universidades, Norbert Batchelor, director del Instituto de Educación de la Universidad de Londres, George Siemens y muchos otros. Y George Siemens me ha recomendado 3 buenas prácticas para trabajarmos en e-learning y enseñanza a distancia. Primero, capacitación de profesores en tecnologías y metodologías. Segundo, capacitación de profesores en metodologías y tecnologías. Tercero, capacitación de profesores en metodologías y tecnologías. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hemos tratado muchos temas, muchos más temas seguro se nos han quedado en el tintero. Os agradezco de verdad vuestra participación, que hayáis venido, el detalle que habéis tenido con nosotros, y sobre todo os agradezco también vuestra participación, que nos hayáis acompañado y que hayamos podido hacer esta intervención. Muchísimas gracias.